déjeme presentar a dos amigos de la casa, porque ya se armó la mesa de diálogo para hablar de los temas más importantes, de los temas más candentes en este momento. Saludo con mucho gusto al maestro Jesús Lemus, periodista independiente, escritor, autor de El Licenciado, y sobre todo, ahora me va a servir mucho lo que he leído de su más reciente libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, si es que Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía, sale para la entrevista sin censura. Querido Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. A la distancia, siempre un gusto y un placer poder estar aquí con tu audiencia y en este público tan amoroso que siempre nos acoge bien. Te mando todo mi cariño, maestro. Oye, pues ¿por qué no le damos una idea a la gente del pasado? Nada más, danos algunos datos, algún contexto, en caso de que salga Ildefonso Guajardo para la entrevista en Sin Censura, de lo que nos dejó el sexenio de Peña Nieto y su imperio de corrupción. Él como secretario de Economía creo que nos puede aportar mucho a las críticas y a los cuestionamientos que tengamos desde estas trincheras independientes, querido Jesús Lemus. Pues comentarle a la audiencia, mi querido Vicente, como tú ya bien lo refieres, comentarle lo que también se señala en el libro Jaque a Peña Nieto y Ildefonso Guajardo, pues había nadado de muertito hasta ahora. Se le había considerado pues nada más como un personaje más del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en realidad es parte del cerebro, parte de la maquinaria de la corrupción que permitió que el gobierno pasado, el de Peña Nieto, pues entregara prácticamente la economía nacional a grupos de empresarios particulares, y Ildefonso Guajardo, como secretario de Economía, pues es el responsable prácticamente de la entrega de la riqueza nacional mexicana, concretamente de la minería, a las empresas transnacionales. Él es el gran beneficiario de haber puesto a disposición de los grandes grupos empresariales del sector minero. Nomás hablando del sector minero, mi querido Vicente, no nos metamos en otras honduras. Con eso nada más tenemos tela de donde mucho cortar, porque él, Ildefonso Guajardo, fue el autor intelectual de la entrega de más de 14,000 contratos para la explotación minera de todo el país, y pues por supuesto que fueron contratos oscuros, fueron contratos que se dieron a las empresas transnacionales, principalmente mineras norteamericanas y canadienses, que se quedaron con toda la riqueza del oro, con toda la riqueza de la plata, con toda la riqueza que significa el carbón, el hierro, el cobre, pues que hay en el subsuelo mexicano, y que gracias a este señor, a Ildefonso Guajardo, pues hoy prácticamente estas mineras tienen concesiones por 50, 60 años, que van a beneficiarse únicamente ellos y que van a quitarle a los mexicanos concretamente toda la riqueza de la que gozamos. Muy bien, pues también saludo en esta mesa de diálogo al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, y en esta mesa de diálogo que va a dejar pues la víbora chillando. ¿Cómo estás, profe? Te saludo con mucho gusto. Hola, mi querido Vicente, muy contento de estar en Sin Censura como cada semana. Saludo a mi queridísimo Jesús Lemus y un abrazo para todo el equipo de Sin Censura. Oye, profe, pues a ver, de una vez, así a quemarropa, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ahora le está ordenando, entre comillas obviamente, al presidente Andrés Manuel López Obrador que no hable de la revocación de mandato. Ahora resulta, para que vean que el INE pues es todo menos un árbitro imparcial. Sin duda alguna, Vicente, estamos atestiguando algo surrealista. Surrealista porque al menos antes el INE cuidaba las formas, y digo al menos porque trataban, ¿no?, en el discurso público. Ahora son abiertamente un partido de oposición más, y me parece desde esa perspectiva que algo debiera suceder de manera contundente con este órgano supuestamente autónomo, supuestamente independiente, pero que cada vez lo vemos más vinculado a los partidos de oposición y a las voluntades empresariales que hablan de fortalecer la sociedad civil organizada y los órganos ciudadanos, siempre y cuando esos órganos ciudadanos, pues como lo vemos ahora, aprovechen todos los recursos y todos los espacios para golpetear al gobierno en turno. Me parece que es ilógico y es ridículo que el
principal, digamos, sujeto político que va a contender contra sí mismo no puede hablar de ese fenómeno en un contexto en donde justamente debería rendir cuentas abiertamente, públicamente, y que la gente tome su criterio. Sin embargo, lo que vemos acá es que la misma oposición que históricamente ha venido diciendo que el presidente López Obrador se resquebraja. Hoy salió un artículo pedorro en el Pasquín Inmundo, en el Reforma, diciendo que la 4T no va a ganar o se va a resquebrajar para el 2024. Y bueno, pues no pude más que carcajearme, porque justamente si algo le temen, si algo le tienen miedo, es a que el presidente López Obrador cada vez camina más sólido y cada vez tiene más apoyo para su persona y para su proyecto político. Entonces, me parece que el INE hace muy mal en tratar de negar una realidad evidente que, Vicente, justamente aprovechando, y de ahí la visión de este estadista llamado Andrés Manuel López Obrador, aprovechando que tiene un gran capital político, intenta poner un antecedente que va a ser muy importante para las generaciones venideras. Presidente que en adelante no pueda tener conexión con el pueblo y no trabaje para el servicio público, que es la razón de ser del Estado, que se vaya. No lo queremos 3 años. Obviamente a López Obrador, si lo apoyan 7 de cada 10 personas, obviamente, aunque no se llama ratificación del mandato, no le van a revocar el mandato. Es decir, los mexicanos lo vamos a salir a respaldar. Pero el antecedente para los presidentes que vengan en adelante es una vara muy, muy alta, que va a permitir justamente que panistas o priistas, si todavía existen dentro de 12 años, dentro de 18 años, no puedan hacer de las suyas tan fácilmente, a menos que se enfrenten a esta revocación del mandato que ya quedó de manera constitucional y que va a sentar un precedente muy importante López Obrador, Vicente. Así es. Profe Lemus, déjame preguntarte en este sentido, porque en el INE dicen que Andrés Manuel López Obrador no debe de hablar de revocación de mandato y lo acusan de infringir la imparcialidad y la neutralidad. de risa loca cuando Lorenzo Córdoba asegura que le han ofrecido ser candidato en el 2024 y lo ha rechazado. Bueno, no vamos muy lejos. Hace un par de días entrevisté aquí a Gabriel Cuadri y le pregunté y me dice, es que no quiere. Pues seguramente los de Va por México fueron los que le ofrecieron a Lorenzo Córdoba esa candidatura, lo que confirmaría que en este sentido el que no ha sido imparcial y el que no ha sido neutral es el árbitro, profe Jesús Lemus. Así es, mi querido Vicente, tal como lo dice mi querido tocayo y amigo, a quien abrazo también a la distancia, Jesús López Almejo, pues creo que lo que el INE está previendo, bueno, concretamente desde el señor Córdoba, lo que está previendo es que no quiere que se establezca esa vara tan alta que está poniendo el presidente López Obrador para los que en lo sucesivo lleguen a la presidencia de la República. Imagínate que la revocación del mandato se le hubiera establecido a Vicente Fox o al carnicero de Michoacán o a Enrique Peña Nieto, no habían terminado sus sexenios. Entonces, el planteamiento histórico del presidente López Obrador, que ahora pues, ya ha quedado de manera formal dentro de la Constitución, para que en cuanto un presidente, un gobernante de México llegue a la mitad de su sexenio con una mala actuación pública, pues sin duda alguna se tendrá que ir a su casa, y eso es lo que verdaderamente creo que les preocupa a estas personas que están dentro del INE, para que no se quede la marca histórica, porque ¿qué va a pasar en el hipotético, mi querido Vicente, mi querido maestro López Almejo? ¿Qué va a pasar en los próximos años, cuando a mitad de sexenio veamos que veo muy difícil, por supuesto, que un reposicionamiento del PAN o del PRI, pero que llegara, digo, por azares del destino, ya sabemos cómo se las gastan, que llegara alguien a la presidencia de la República sin la debida visión social como con la que tiene el presidente López Obrador? ¿Qué pasaría? Que a los 3 años que no esté dando el ancho, pues por supuesto que tendríamos los mexicanos la herramienta suficiente y necesaria para decirle, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, te despido, porque hasta aquí llegó tu encargo. Entonces, ese es el verdadero temor, mi querido Vicente. Creo que están viendo a futuro, ellos están pensando que posiblemente podrían los grupos reaccionarios volver al asalto del poder y quedarse otra vez en la presidencia de la República. Y por lo que dicen, pero le sería, por supuesto, la principal piedra en el zapato, le sería esta revocación del mandato. Por eso hay que insistir, hay que plantearlo, ven así ellos,
el evitar a toda costa este ejercicio democrático en lo sucesivo, o al menos en este gobierno, porque te digo, el presidente López Obrador que llega a este ejercicio, que estoy seguro va a llegar arriba del 65% por lo menos de popularidad. Hoy tiene el presidente de la República una popularidad del 72%, es decir, 72 de cada 100 mexicanos que les preguntas está contento y feliz de tener un presidente como López Obrador, y de repente que eso se pudiera aplicar en una próxima elección, una consulta, un plebiscito, en el que la gente le preguntaran, oye, ¿estás de acuerdo con que este funcionario continúe? Pues eso por supuesto que les afecta y eso les preocupa demasiado. Por eso no les importa ir aún violando el derecho que tiene el presidente de la República, el presidente López Obrador, el derecho que tiene como cualquier ciudadano a la libertad de expresión. Le están censurando, entonces le están coartando su propia libertad, sus propios derechos, un órgano que se supone es el garante de la democracia en el país, y la democracia sin libertad de expresión pues no puede existir en ninguna parte. Eso es lo que yo alcanzo a ver, mi querido Vicente. Así es, y ahora también entrémosle a este tema, profe López Almejo. Se ha reagendado, se ha aplazado la audiencia de García Luna en Estados Unidos, ahora hasta el 15 de diciembre, mientras en México todo se niega calderónicamente. En Estados Unidos las autoridades piden incluso cuidar a los miembros del jurado, ponen en el mismo nivel a García Luna que al Chapo Guzmán. Hay que recordar solamente los detalles de ese juicio contra Joaquín Guzmán Loera, pues en ese mismo nivel la autoridad estadounidense pone al ex superpolicía de Felipe Calderón. Y mira, querido Vicente, aquí es bien importante señalar que todos estos medios tradicionales, estos de la prensa que se autodefinen como grandes analistas objetivos, que en realidad lo único que hemos visto que son maquinarias de propaganda de la derecha y de la ultraderecha en América Latina y en el mundo, vemos que guardan un pasmoso silencio con respecto a García Luna. Vemos que no cuestionan, que no reviran, es decir, aquí aplica completamente lo de no ven la paja que tienen en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en el propio. Y como ellos fueron acomodaticios a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, por supuesto que tienen que minimizar cualquier impacto, porque como vemos, cualquier impacto mediático, porque como vemos, García Luna no solo se limitaba a lo meramente político, sino además hacía política y hacía negocios económicos con medios de comunicación. Digo, el experto en esto es mi queridísimo Jesús Lemos, mi tocayo, pero si escarbáramos un poquito más en la relación de negocios entre Carlos Loret de Mola y García Luna, pues imagínate que se destapa una caja de Pandora, porque es cuestión nada más de escarbar estos intereses de funcionarios de alto nivel de la época de Felipe Calderón y de la misma familia Gómez del Campo con los medios de comunicación, para entender que una cosa es lo público y otra cosa son los negocios que se hacían bajito de la mesa. Y por esa razón, querido Vicente, pues aunque los políticos esos ya no estén vigentes y que, digamos, el escuadrón de seguridad, que más bien parecía el escuadrón de la inseguridad y de la muerte, como Reyes Arzate, como Cárdenas Palomino, como Ramón Pequeño y como el mismísimo García Luna, aunque pareciera que están ya sin vigencia alguna, bueno, pues sus conexiones, sus contactos siguen operando en la Fiscalía, siguen operando en algunos gobiernos ahora con bandera de Morena y siguen al frente. Bueno, incluso Jesús Lemos tiene una hipótesis que me parece muy importante explorar a fondo: la relación entre el mecanismo de protección a periodistas con las compañías de seguridad que el mismo García Luna formó y que siguen trabajando en esta administración. Son cosas que se cuidan, y entonces el tratar de disminuir el escándalo en lo relacionado con García Luna es también cuidarse las espaldas, gente que en la política y en los medios de comunicación sigue vigente, porque cuando venga este megaproceso o este maxiproceso de García Luna, me parece que vamos a escuchar muchos nombres que ya habíamos escuchado rumores, pero que se van a confirmar. Y bueno, si del juicio de Chapo Guzmán se escucharon los nombres de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de García Luna, pues imagínate lo que se nos viene. De ahí me parece que la máxima seguridad
en cuanto al sigilo con el que se está cuidando este proceso, Vicente. Profe Lemus, ¿tú qué piensas de este aplazamiento y de lo que piden las autoridades? Pues fíjate, mi querido Vicente, que el tema del aplazamiento, pues no indica otra cosa más que el nerviosismo y la cautela con la que la defensa de Genaro García Luna está intentando llevar a cabo este proceso, porque ellos siguen apostando, mi querido Vicente, siguen apostando a una negociación con el gobierno de Estados Unidos para que Genaro García Luna no llegue. Es decir, Genaro García Luna podría aportar muchos datos con relación a cómo está toda la maraña, cómo estuvo la maraña de corrupción en el gobierno de Felipe Calderón, cómo se continuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto por parte de algunos funcionarios y cómo se continúa todavía por parte de algunos funcionarios que le fueron leales, que siguen, como dice bien mi querido maestro López Almejo, que siguen todavía dentro del gobierno, ahora cobijados por una supuesta ideología de la Cuarta Transformación. Pero el caso es que Genaro García Luna sigue aplazando lo más que pueda esto porque sigue en la negociación en espera de convertirse en testigo protegido. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que está revisando con pies de plomo las posibilidades de asumir o de acoger a García Luna como un testigo protegido, porque como dice López Almejo, hay muchos nombres que habrán de salir en las declaraciones del juicio que será pues hasta octubre del año entrante, pero por lo pronto ellos están pensando en esa posibilidad de negociación, y también el gobierno de Estados Unidos, bueno, la Fiscalía de Estados Unidos está también pensando de qué magnitud ven la criminalidad de García Luna como para estar pensando en la seguridad del jurado. ¿Recuerdas cómo se dio la seguridad del jurado en el caso del Chapo, que ya lo mencionabas? Y ahora dicen, no será la excepción. Saben que Genaro García Luna es un hombre peligroso, saben que tiene los recursos suficientes, saben que todavía dentro del gobierno federal actual, en mandos segundos y terceros de algunas dependencias como la Procuraduría de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, todavía hay muchos funcionarios que le son leales a este personaje y que podrían causar daño, por supuesto, a quienes fueran partícipes del jurado que habrá de determinar la responsabilidad penal de García Luna. Por lo pronto también hay que recordar la cercanía de Genaro García Luna, de los nombres que todavía se pueden ventilar en el próximo juicio, donde sin duda alguna el principal nombre, hay dos nombres que van a llamar por supuesto la atención y que eso mantiene a Estados Unidos un tanto preocupados para ver qué destino le va a dar a García Luna si lo asume y lo acepta como testigo protegido, porque Genaro García Luna puede aportar muchos datos con relación a la responsabilidad del general Salvador Cienfuegos, con relación al crimen organizado, incluso al propio expresidente Felipe Calderón. No va a salir bien librado, por supuesto, de este proceso. Por eso es la situación de que todavía se sigue viendo cómo se le va a tratar a Genaro García Luna. Por eso se siguen posponiendo audiencias, se van a continuar posponiendo las audiencias, por supuesto, bajo cualquier pretexto, pero Genaro García Luna pues está jugando también sus cartas. Por supuesto que no se quiere pasar los días, que le queden muchos o pocos, no lo sé, no se quiere pasar los días de su vida en la cárcel, y para esto lo sigue pensando. Y bueno, tocante a lo que señala mi querido maestro López Almejo, también hay que recordar que todavía México, muchas dependencias están impregnadas todavía de la presencia de Genaro García Luna. Tal es el caso, por ejemplo, del mecanismo de protección, donde la empresa RCU es una empresa que está muy ligada a Genaro García Luna, estaba ligada a la hermana de Genaro, y era la encargada de vigilar o de cuidar a los periodistas que están en riesgo, y que no está de más recordar que por la inacción del mecanismo de protección, aún dentro de la actual administración ha habido ejecuciones de periodistas que deberían estar protegidos, pero que finalmente fueron asesinados. Entonces son cosas que hay que ir también pensando, y hay que ir considerando de por qué Genaro García Luna va a seguir posponiendo, porque él está aspirando justamente a la negociación con Estados Unidos. Y es que en contra de García Luna juegan las poderosas declaraciones de varios de los miembros del crimen organizado, pues que ven en el juicio de él justamente la posibilidad de ver reducidas sus sentencias
o de ver beneficios de la justicia norteamericana, actuando como testigos protegidos, acusando a García Luna, señalándolo de lo que hizo realmente en la administración del presidente Felipe Calderón. Y entre ellos, bueno, hay que recordar que puede ser un testigo protegido muy importante el fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien tuvo mucha conexión y mucha relación con Genaro García Luna. También pues, está de más señalar el caso, por supuesto, de Sergio Enrique Villarreal Barragán. El grande seguramente también lo va a hundir, porque el grande tiene una deuda pendiente con Genaro García Luna, porque Genaro García Luna fue el que lo traicionó y lo hundió justamente allá en la cárcel federal de Puente Grande. Entonces, habrá que ver también los testigos protegidos con los que va a jugar la Fiscalía General la Fiscalía General de Estados Unidos, y habría que ver también el papel de aceptación o negación de los cargos que va a asumir el propio García Luna. Pero por lo pronto, el posponer este proceso, el ir posponiendo una audiencia tras otra audiencia, es con la intención de llegar y de agotar el año que está corriendo para el juicio, de agotarlo y llegar todavía al inicio del juicio con la posibilidad de decir, me siento a negociar, puedo poner todavía un pez más grande, y para mí, ese pez más grande puede ser el general Salvador Cienfuegos, incluso pueden mencionar, puede quedar en evidencia el propio Felipe Calderón. Querido Jesús Lemus, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus redes sociales y en tus espacios independientes? Vicente, pedirle a la audiencia siempre amable de Sin Censura y agradecerte a ti la posibilidad de participar en este espacio, pedirles que si me pueden apoyar, me sigan en Facebook y en Twitter. En Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. También si me quieren apoyar, pues también tengo mi canal en donde hago también algunas pláticas todos los días de 9 a 10 de la mañana, y mi canal se llama J. Jesús Lemus, y ahí los espero. Si se pueden suscribir, para mí sería de gran ayuda. Y agradecerte, mi querido Vicente, y mandarte un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Jesús Lemus, como siempre, ya sabes que eres admirado y respetado, y no te pierdas, Jesús Lemus, porque nos dejas con el Jesús en la boca, literalmente. Maestro, doctor Jesús López Almejo, ¿cómo te despides tú? Hay que invitar a la gente para que siga apoyando el canal de tu profe de RI. Oye, primero agradeciéndote por esta invitación, qué privilegio compartir micrófonos con Jesús Lemus, un maestrazo en el medio periodístico, en el periodismo serio de investigación, y por otro lado, pues como siempre, platicar contigo y frente a la audiencia de Sin Censura, que es una audiencia inteligente, una audiencia sanamente politizada, crítica, pues siempre es un privilegio, Vicente. Yo les invito a que me sigan en el canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI significa Relaciones Internacionales, en donde hacemos análisis de geopolítica, de organismos internacionales y en general de las relaciones internacionales y el lugar que México ocupa en el mundo. Vicente, siempre les dejamos una lectura en la descripción de cada video, una lectura en formato PDF completamente gratuita para que la gente tenga acceso a ella, y que el único límite para aprender a analizar la realidad internacional sea la falta de tiempo. Pero ahí está la plataforma para impulsar el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias a los dos. Gracias, un abrazo para ambos, y aquí nos vemos muy pronto en Sin Censura. Jesús López Almejo, Jesús Lemus, ambos maestros de este espacio libre como el viento.